Muy bien, continuamos aquí en el programa y está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Buenas noches, diputado, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Darío? Pero muy bien, un gusto de verte. Pero además porque hay varios temas, pero lógicamente que hay que hablar de lo que ha pasado a partir del escrutinio definitivo. En la semana se venía hablando, lo hemos mencionado en este programa también, que en todo caso había una disputa en la tercer banca de este nuevo frente que se han conformado con Carlos del Frade, Claudia Balaguer y en tu caso. Pero bueno, después el Tribunal Electoral nos sorprende, periodísticamente hablando, nos sorprende porque no teníamos nada que conocíamos con respecto a eso, la banca para Rubén Giustiniani. Pero nosotros nos sorprendimos. ¿Cómo lo tomaste vos? Bueno, nosotros en realidad no nos sorprendimos porque el día lunes, 11, el 10 fueron las elecciones. Nosotros nos fuimos a acostar festejando los 132.278 votos que después confirma ese número, lo confirma el escrutinio definitivo. Esa noche nos fuimos a acostar superando los 131.000 votos con la posibilidad cierta de ingresar 3 diputados. ¿Por qué digo con la posibilidad cierta? Porque había que defenderlo, claro, en el escrutinio definitivo con el 11 de la lista que encabezó Omar Perotti en realidad. Nunca estaba en discusión la posibilidad de que Rubén Giustiniani ocupe una banca. Concretamente, ¿por qué? Porque Igualdad y Participación, la lista que encabezó Rubén Giustiniani, quedó lejos de los requisitos establecidos para poder ingresar en la distribución por sistema DOM de los 22 diputados que se distribuyen entre las minorías, o sea, primera minoría, segunda, tercera minoría. Siempre sabiendo que Santa Fe, 28 diputados y diputadas, se lleva quien gana, si sea por un voto, lo que se llama la mayoría automática. En realidad ese espacio quedó 15.000 votos abajo de los requisitos para distribuir. Esos requisitos están establecidos en la ley 9280, en su artículo quinto, perdón. Es una ley que se viene aplicando del 83 hasta esta parte. Nunca en los 40 años de democracia la provincia, el Tribunal Electoral nominó o asignó una banca a un candidato que esté por debajo del 3% del padrón electoral. Es la primera vez que sucede, es decir, que Herbeta y los otros miembros del Tribunal Electoral no solamente que están desconociendo la jurisprudencia y las prácticas y las costumbres del propio Tribunal Electoral, sino que aparte están desconociendo la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia. La Corte en 5 oportunidades, en el caso 2001 el caso Mauri, 2007 el caso Martino, 2011 el caso Carlos del Frade y 2 en el 2015 Molina y Estochero, siempre ratificó la aplicación de ese piso, de ese umbral. Es el mismo piso que se exige para la distribución por sistema DOM para la elección de diputados nacionales en nuestro país. Todas las provincias cuando eligen diputados tienen que tener ese umbral del 3%. Pero no nos sorprendió, ¿por qué? Porque tomando el principio, el lunes 11, a primera hora, a mí me llega el dato de que el Tribunal Electoral por primera vez no iba a aplicar ese piso establecido en la ley 9280, entendiendo de que estaba derogado. Quienes defienden esa posición, inclusive algunos constitucionalistas, dicen que se derogó ese requisito cuando se modificó y se cambió de la ley de lemas al sistema de internas abiertas y simultáneas. En realidad no es así porque los dos antecedentes del 2015 ya estábamos con este sistema electoral, no hubo ninguna modificación de ahí para acá. La última modificación fue en 2014. Nada más tendría que haber quedado expresamente, ¿no? Que sin duda, es una cuestión de técnica legislativa. Sí. Se lo voy a discutir a cualquier constitucionalista, porque y fui legislador municipal 10 años también. Sí. Entonces, la verdad que uno respeta, pero también sabemos que los constitucionalistas te pueden construir los argumentos para una posición o para la otra. Es algo de la práctica parlamentaria, obvio. Tiene que decirlo expresamente. Expresamente. De hecho, en la 9280, el único artículo que está derogado es el artículo 7, que expresamente se derogó en 1988. Y 2 referencias más. El propio portal web del Tribunal Electoral menciona a la 9280
como una de las normativas que se aplican para... claro, está donde dicen leyes vigentes, todo está vigente. Está. Sí. El decreto 236, que es el decreto por el cual el gobernador convoca al proceso electoral de este año, también está incluido la 9280. Entonces, no hay ningún tipo de discusión. Primero, por la jurisprudencia pasiva, es decir, pasiva porque no hay conflicto, nunca hubo un dictamen o una resolución del Tribunal Superior de la Corte en sentido contrario a la aplicación. Toda la jurisprudencia que hay es en el mismo sentido. Se aplica el umbral, está vigente la 9280. Pero hay otra cosa más. 9 proyectos en la Cámara de Diputados y Diputadas se presentaron en distintos momentos para derogar la 9280 y nunca se trató. ¿Por qué? Porque la mayoría de la legislatura siempre entendió que había que aplicar ese umbral. Entonces se podrá discutir si es justo, si no es justo, si es excluyente para las minorías, yo eso lo entiendo. Sí, ahora, lo que está claro es que se aplica y que nos quieren cambiar las reglas de juego después de empezado el partido. Entonces, nosotros quisimos concretamente. En este caso hasta sería después de terminado incluso. Sí. Porque sí, jugaron todo el partido sabiendo hay cosas que son hasta provocadoras. Nosotros presentamos una nota y a los 6 minutos, el día sábado, todavía no había terminado el escrutinio definitivo, y a los 6 minutos nos contestó el tribunal ya con la nómina de los 50 legisladores, que por cierto, esa resolución se vencieron las 48 horas para realizar la impugnación y no tiene ni fundamento. Nosotros tuvimos que hacer una impugnación, obviamente interpretando que el tribunal otorgó, la única forma que Giustiniani que esté en el listado de los 50 es que no se aplique, no hay otra. Recusamos al presidente de la Corte, que al mismo tiempo es presidente del Tribunal Electoral, por adelantar su posición antes de comenzar el escrutinio definitivo. El día lunes, él, por una llamada telefónica, le adelanta a Carlos Delfrade que iba a tener el criterio de no aplicar ese piso exigible del 3%. Por lo tanto, ahora nos queda, en unos días más, vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Y bueno, si el tribunal sigue sosteniendo el mismo criterio, vamos a hacer dos cosas. Una es ir a la Corte Suprema de Justicia, ahí sí, en queja, a solicitar la inconstitucionalidad de la asignación de la banca a Rubén Giustiniani, y también vamos a evaluar los pasos a seguir con Herbeta. Yo entiendo que si Herbeta sigue manteniendo el mismo criterio, hay que valorar la posibilidad de que se le inicie un juicio político, porque él, como presidente de la Corte Suprema, no puede desconocer justamente las resoluciones que son dadas en mayoría por la propia Corte Suprema, y su función dentro de la presidencia del Tribunal Electoral justamente en representación de la Corte Suprema. Y acá también otra cuestión para los constitucionalistas. Yo no quiero ser irrespetuoso porque ni siquiera soy abogado. Algunos constitucionalistas dicen que el esquema y el formato que tiene la justicia electoral en Santa Fe no es de aplicación la posibilidad, o no es pasivo de la posibilidad de que se le haga juicio político, porque es una función administrativa. La Secretaría Electoral tiene una función administrativa, sin duda. De hecho, el secretario depende del Poder Ejecutivo. Sí. Por eso nosotros presentamos proyecto de ley para hacer un tribunal electoral autónomo de los distintos poderes del Estado, de los 3 poderes del Estado. Que sería lo óptimo, ¿no? Es lo que corresponde, en realidad, para garantizar transparencia e imparcialidad, sobre todo imparcialidad. Pero ahora bien, la tarea que hacen los 3 miembros del tribunal, primero que los 3 miembros del tribunal son magistrados. Claro. Uno el presidente de la Corte y los otros 2 son camaristas. Y segundo, que la actividad que hacen, la función que tienen específicamente es la de aplicar el derecho electoral. Por lo tanto, a nuestro modo de ver, por lo menos hay que valorar la posibilidad de realizar un juicio político. Y esto no es porque va en contra de nuestros intereses. Nosotros dejamos pasarlo porque ya hubo un partido que hizo, que fue el Partido País, que presentó en su momento un recurso de impunidad, de inconstitucionalidad. Sí, de inconstitucionalidad. Sí, el Partido País, que lo hizo con el patrocinio del
doctor Domingo Rondina, pero la verdad que haber incluido el voto joven, que en líneas generales te diría yo que creo que el 100% de la Cámara de Diputados y Diputadas está a favor de incluir ese derecho como uno de los derechos ciudadanos, ¿no? Que tengan los jóvenes a partir de los 16 años. Pero nunca debió hacerse por medio de una acordada del tribunal. El Tribunal Electoral. Es una locura. Lo que está haciendo ahí en realidad Herbeta es arrogarse la facultad que tiene otro poder, que es la de legislar, que tiene poder legislativo. Por eso yo dije ayer en una nota que algunos ya es muy fuerte, la verdad que si el Herbeta quiere legislar, que se presente, renuncie a la Corte Suprema y se presente como legislador en las próximas elecciones, porque no es su facultad. Entonces, nosotros entendemos que Herbeta, desde que asumió la presidencia del Tribunal Electoral, se ha extralimitado en sus funciones. El Tribunal Electoral lo que tiene que hacer es aplicar las leyes en materia electoral. Bueno, no puede ni incluir derechos electorales que no están reconocidos ni por la Constitución ni por ninguna ley en particular, ni tampoco las puede interpretar. Las leyes están para aplicarse, y si hay algún conflicto en la interpretación tenés que ir justamente a la jurisprudencia. Y lo grave, insisto, es que la jurisprudencia que hay en la Corte es pasiva. O sea, no hay ninguna resolución que haya sido en sentido contrario a la aplicación de ese piso del 3%. Las 5 veces que se expresó el máximo Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe, que es el único que puede determinar si una norma es constitucional o no, no lo puede hacer el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral lo que está diciendo es o que es inconstitucional o que está derogado. No lo sabemos porque no lo escribió, no está en los fundamentos. Pero el único que puede determinar eso es el Tribunal Superior, la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en el medio de esta situación, entre donde hoy supuestamente se dirime una banca en la Cámara de Diputados de la provincia, si vos vas a seguir siendo diputado o Giustiniani, hay una cuestión de tiempo. Porque el tribunal termina de publicar o dar a conocer los resultados del escrutinio definitivo, pero ya empiezan a preparar los diplomas que se van a entregar, seguramente en noviembre, a los legisladores. Es decir, hay que resolver esto sí o sí antes del 10 de diciembre, que es el momento de cuando se jura. ¿Cuándo van a ir en queja ustedes a la Corte o que están esperando que se resuelva la cuestión en el tribunal? Sí, tenemos que ir esperando los plazos, lamentablemente así. De todas formas, existe la posibilidad, y seguramente es una herramienta que vamos a utilizar, y lo decimos públicamente, porque acá no hay que esconder nada. En política sabemos todo. Porque además uno ya sabe cuál va a ser el perfil o qué va a decidir. El tribunal no va a decidir en contra de lo que ya decidió. Exacto. Eso es. Generalmente en este país las cosas funcionan así. Porque esa herramienta que tiene la otra parte para poder incorporar un recurso de queja, una impugnación y demás, son herramientas que deberían utilizarse justamente con ese fin. Ya acá hay una práctica que fijaste posición la primera vez y después parece que es pecado o que es una mancha en tu historia si le da la razón a la persona que presentó un recurso. Entonces, no siempre pasa, pero es difícil que Herbeta y los demás miembros cambien su posición. Pero bueno, Herbeta también tendrá que considerar cuáles son las consecuencias, obviamente. Nos queda la propia Cámara de Diputados y Diputadas para que lo resuelva. Ya hay antecedentes, está el caso Robustelli y está el caso Cecilia Arcando. Es cierto. Ahí está, inclusive con la aceptación o no de los pliegos de los... En el caso de Arcando, se había emitido el diploma no a nombre de Cecilia Arcando, sino a nombre de Jules. Claro, de Sebastián. Y sin embargo la Cámara resolvió otra cosa. Entonces, esa es otra de las opciones. Muchísimas gracias. También digo que descuento que el Tribunal Electoral va a fallar como lo vino diciendo siempre. Claro. Algunos te dicen, pero el Tribunal Electoral no va a fallar contra el propio presidente, los otros miembros de la Corte, contra el propio presidente. La verdad que también es una oportunidad para demostrar a ver si la institucionalidad en esta provincia funciona, bueno, por lo menos con algunas conductas que pongan en valor la coherencia
y que pongan en valor la defensa, la confianza que se tiene que tener en la institucionalidad. Es muy difícil si después de 5 veces vos dijiste que hay que respetar ese piso y ahora digan que no. Honestamente, lo digo con todo respeto. Me queda una pregunta que no tiene que ver con esto, sino con el plano legislativo y tu opinión, porque vos fuiste intendente de una ciudad muy importante, conocés el tema de cerca. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema del narcomenudeo que pase a la esfera provincial? Que se desfederalice ese tema, que viene en boga, que Puyaro dice que... Mira, la verdad, honestamente, sí, para mí es incrementar el negocio de los narcopolicías. Es subir la tarifa que la policía corrupta le cobra a quienes venden droga con lo que se llama narcomenudeo. Yo creo que hay que poner mucho, pero mucho esfuerzo en realmente atacar, combatir a los peces gordos. Seguir el circuito del dinero, ir contra el lavado de dinero, tener mucha atención en el mercado inmobiliario, que es donde generalmente se lava el dinero, en las cuevas financieras y quiénes están atrás de las cuevas financieras. El narcomenudeo lo que va a producir, honestamente, que haya más pibes presos. Ya la cárcel está llena de pibes pobres, porque la justicia es clasista también, y si uno hace una composición, si vos lees el informe de Balangione cuando fue... Sí. 60% no terminó la escuela primaria. No terminó la escuela primaria, son todos chicos pobres, sin educación, sin estudio, que los que no se matan en el barrio terminan presos, y la verdad que los que la traen, los que lo ingresan al país, ¿cuántos presos hay? Son muy pocos. Mira, en el país hay 14 personas detenidas por lavado de dinero. En todo el país. Fabián, 14 nomás, en todo el país. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.